Gloria sea al nombre de Jesús. Evangelio de Lucas, capítulo 1, el verso 34 en adelante. Lo leemos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si usted lo tiene una vez más, dígame amén. Amén. Dice la Escritura: entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Es una pregunta, pues no conozco varón. Verso 35. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo, diga conmigo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Vamos a orar. Padre amado, gracias te damos en esta hora por todo lo que tú nos has dado. En el nombre precioso de Jesús, ayúdanos a entender tu palabra, poder meditarla y sobre todo, Señor, poder llevarla a la práctica. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Tenga la bondad de sentarse diciendo gloria a Dios. Aleluya. Gloria sea el nombre de Jesús. En esta mañana prepare su Biblia, por favor, porque vamos a estar leyendo varios versículos, un poco más de lo que hacemos de costumbre. Entonces, por favor, tenga su Biblia a su mano. Yo sé que tenemos la pantalla aquí a mi espalda, pero por favor, busque también usted en su Biblia, y eso nos va a ayudar muchísimo. De esta manera nos ayudamos para saber la ubicación de los libros, como también para poder memorizar un poquito más. Así que le animo en el nombre de Jesús. Entonces, vamos a estar leyendo o trayendo un poco más de versículos, más de lo que estamos habitualmente acostumbrados. Entonces, quiero traer un tema en esta mañana. Creo que ya lo conocemos, ya lo sabemos, pero no está de más pegar una refrescadita a cada uno de nosotros. Entonces, el tema viene en forma de pregunta: ¿quién es Jesucristo? Ese es el tema para esta mañana. ¿Quién es Jesucristo? Yo creo que si comienzo a preguntar uno por uno, usted hermano, usted hermana, ¿usted sabe quién es Jesucristo? La mayoría de personas, o los que estamos acá, y si saliéramos a la calle y preguntáramos también quién es Jesucristo, yo creo que todos tienen una pequeña noción de quién es Jesucristo. Pero cuando venimos a la palabra de Dios, nos damos cuenta que podemos conocer un poco más acerca de quién es realmente nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Para algunos allá afuera es solamente un hombre mortal, un hombre sencillo. Para otros será un profeta, para otros será pues Dios, para otros cualquier otro concepto. Entonces es importante que nosotros contestemos en esta mañana esa pregunta, que cuando salgamos de este culto en esta mañana nosotros tengamos una mejor claridad de quién es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A lo mejor ya lo sabemos, pero vuelvo y repito, no está de más que nosotros repasemos para que podamos crecer más en el Señor, afianzar nuestra fe en el Señor, y de esa manera podemos enfrentar las cosas que se nos presenten por delante. Así que es una pregunta muy interesante. La mayoría, como vuelvo y repito, hablan de Jesucristo, que es un simple hombre, un simple profeta. Otros dirán, es hijo de María, su papá es José, etcétera, etcétera. Pero en esta mañana quiero, por alguna manera, y por eso le estoy pidiendo de favor que nos concentremos. Vamos a concentrarnos con los niños también, que nos concentremos para que podamos ir viendo a través de la palabra de Dios, porque vuelvo y repito, una cosa es lo que escuchamos allá afuera, otra cosa es lo que dice la palabra de Dios, y es allí donde nosotros vamos a tener que irnos a esta palabra para poderlo entender mucho que mejor. Entonces, adentrándonos a lo que traigo en esta mañana para compartir con nosotros, nos damos cuenta que nuestro Señor y Salvador Jesucristo fue profetizado desde el tiempo antiguo. Vaya conmigo al libro de Isaías, en el capítulo 7, el verso 14. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo fue profetizado desde el tiempo antiguo. Hay muchísimos textos, pero por cuestión de tiempo no los vamos a ver todos.
Pero es importante que nosotros comenzamos a tener un mejor entendimiento, un mejor panorama de quién es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gloria sea al nombre de Jesús. Isaías capítulo 7, el verso 14 dice la palabra de Dios. Si usted lo tiene, me dice amén. Amén. Dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. En el tiempo antiguo no se sabía qué significaba o el significado de este nombre o de esta frase, de esta palabra Emmanuel, pero ya en el Nuevo Testamento sí nuestro Dios revela cuál es el significado de el nombre, la palabra, la frase Emmanuel, que significa Dios en medio de nosotros, Dios con nosotros. Entonces nos damos cuenta que desde el Antiguo Testamento ya la palabra misma viene anunciando que aquel niño que iba a nacer era Dios en medio de nosotros. Ahí mismo en Isaías, en el capítulo 9, el verso 6, tocamos otro texto que es muy conocido, pero vuelvo y repito en esta mañana, no está de más repasar lo que ya conocemos, y si no lo hemos conocido aún, pues prestar un poquito más de atención para que podamos ser firmes o mantenernos firmes en el Señor. Isaías capítulo 9, el verso 6, si usted lo tiene, me dice amén. Amén. Dice la Escritura, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, escuche, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Note lo que la palabra de Dios está hablando acerca de quién es Jesucristo. Desde el Antiguo Testamento está diciendo que ese pequeñito, ese niño que iba a nacer, que iba a venir por medio de María, o María iba a dar a luz a este pequeño, dice que ese niño va a ser llamado admirable, va a ser llamado consejero, va a ser llamado Dios fuerte. Y note, la Dios fuerte aparece con D mayúscula. Dios fuerte va a ser llamado Padre eterno, y también va a ser llamado Príncipe de paz. Entonces, cuando indagamos un poquito más acerca de este versículo de Isaías capítulo 9, el verso 6, nos damos cuenta que ese niño iba a tener una doble naturaleza. Iba a tener la característica de ser 100% niño u hombre, pero también iba a tener la cualidad o la característica o naturaleza de ser 100% Dios, porque la deidad iba a estar dentro de ese cuerpo. La deidad, el Dios único y verdadero, iba a estar dentro de ese pequeño. Por lo tanto, ese pequeño sería llamado admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Menciono esto porque muchas veces las personas, cuando hablan o se refieren a Jesucristo, solamente ven su lado humano, su aspecto natural o su naturaleza humana, y no ven su naturaleza divina. Vaya conmigo a Miqueas capítulo 5, el verso 2. Miqueas capítulo 5, el verso 2. Gloria sea al nombre de Jesús. Miqueas capítulo 5, el verso 2. Gloria sea al nombre de Jesús. Cuando usted lo encuentra, me dice gloria a Dios. Miqueas capítulo 5, el verso 2. Por alguna razón no lo encuentra tan rápido, pues no se preocupe, yo tengo tiempo acá para que podamos ir viendo y cerciorándonos lo que la palabra de Dios nos enseña. Miqueas capítulo 5, el verso 2. Miremos lo que continúa diciendo la Escritura acerca de ese pequeño. Miqueas 5:2 dice: pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá, ¿quién? El que será Señor en Israel. Y note lo que dice: y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Una vez más: pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre la familia de Judá,
de ti me saldrá el que será Señor. Y note Señor no con S minúscula, sino con S mayúscula. El que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Es decir, ese niño que iba a nacer, ese va a ser el Señor de Israel. Ese también te da una característica, que los días de ese pequeño son desde el principio, desde los días de la eternidad. Es decir, no tiene principio, no tiene final, porque es el mismo Dios manifestado en la carne. Vaya conmigo a Mateo capítulo 1, el verso 21. Gloria sea al nombre de Jesús. Evangelio de Mateo capítulo 1, el verso 21. Gloria sea al nombre de Jesús. Estamos descubriendo un poco, tocando para ello algunos textos del Antiguo Testamento, para que nos demos cuenta ahora que nos vamos a adentrar al Nuevo Testamento y comprendamos mucho que mejor quién es nuestro Señor Jesucristo. Mateo 1:21, la escritura dice: y dará a luz un hijo y llamará su nombre. Lea conmigo por favor. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Y cuántos hemos sido salvados por causa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo? ¿Será que estoy hablando a alguien que ha sido justificado, a alguien que ha sido lavado, a alguien que ha sido renovado y transformado por el Salvador, nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Cuando hablamos de Jesús, estamos hablando de el Salvador. Cuando hablamos de la expresión Cristo, estamos hablando que significa Mesías o enviado. O si juntamos tanto Jesucristo, ya significa Jehová es mi Salvador, o Él es el Salvador. Entonces estoy mencionando estos versículos, hermanos, para que podamos darnos cuenta quién es realmente nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando te hablo de que Jesucristo es el Dios manifestado en carne, no te estoy hablando de una segunda persona, de una Trinidad o de cualquier otro pensamiento, sino estoy refiriéndome a aquel que se manifestó en la carne, aquel que es y que era y que ha de venir. Vaya conmigo a Apocalipsis capítulo 1, el verso 8. Gloria sea al nombre de Jesús. Apocalipsis capítulo 1, el verso 8. Estoy mencionando estos textos porque la mayoría de personas, y aún muchas veces congregaciones, cuando se refieren a Jesucristo, solo miran su naturaleza humana. Es como que usted, cuando se refiere a mí, el pastor, solo me mira como pastor y se le olvida que yo tengo otra, no voy a decir naturaleza, pero tengo otras características, como por ejemplo, soy padre de familia, soy esposo, soy trabajador de la construcción, amén. Hago y desempeño muchas otras cosas, pero al mismo tiempo soy pastor para la gloria y honra del Señor Jesucristo. Apocalipsis capítulo 1, el verso 8, si usted lo tiene, me dice amén. Dice la escritura: yo soy el alfa y la omega. Y por si alguien no entiende qué significa alfa y omega, el Señor dice: yo soy el principio y el fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Eso es la conversación que tiene el Señor Jesucristo con su amado hermano y amigo Juan, donde Él está diciendo: Juan, yo soy el primero y yo soy el postrero. Yo soy el alfa y yo soy la omega. El alfa en el idioma griego es la letra A del abecedario, y la omega en el idioma griego es la letra Z en el abecedario. En pocas palabras, en el abecedario griego del idioma griego, en pocas palabras, el Señor está diciendo: yo soy la A y yo soy la Z. Yo soy el primero y yo soy el postrero. Yo soy el Todopoderoso.
poderoso. Oh, cuántos alaban el nombre del Señor, porque nosotros como iglesia debemos de estar seguros que cuando alabamos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, estamos alabando al Todopoderoso. Y la palabra todopoderoso significa todo poder, todo dominio, toda autoridad. No necesita ayuda, no necesita que usted y yo o que algún gobierno de esta tierra le eche una manito. Él es vasto y suficiente. Él es el todopoderoso. Vaya conmigo a Primera de Juan, capítulo 5, el verso 20. Algunos de los textos que encontramos donde la palabra de Dios nos reafirma quién es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Primera de Juan, capítulo 5, el verso 20. Cuando usted lo tenga, me dice aleluya. Primera de Juan, capítulo 5, el verso 20, la palabra de Dios nos continúa diciendo: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Quién es el verdadero Dios? Jesucristo. Este es el verdadero Dios. No hay dos dioses, no hay tres dioses, no hay cuatro dioses. Solamente hay un único y soberano Dios, y su nombre es Jesucristo. Gloria sea al nombre de Jesús. Vaya conmigo a Tito capítulo 2, el verso 13. Aleluya. Tito capítulo 2, el verso 13. Aleluya. Gloria sea al nombre de Jesús. Tito capítulo 2, el verso 13. Cuando usted lo encuentra, me dice gloria a Dios. Amén, amén. Tito capítulo 2, el verso 13, la escritura nos continúa enseñando, dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios, note Dios con D mayúscula, y Salvador Jesucristo. Una vez más, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Es decir, amado hermano, la palabra de Dios confirma que Jesucristo es nuestro gran Dios y también es nuestro gran Salvador. A Él sea toda la gloria, a Él sea toda la alabanza, a Él sea todo dominio, a Él sea toda potestad. A Él usted y yo le alabamos y le exaltamos cada día de nuestra vida, mientras vida, aliento de vida hay en nosotros. Le alabamos y le glorificamos. Judas capítulo 1, el verso 25, allí cerca del Apocalipsis. Judas, la carta de Judas no es el Iscariote, este es el otro Judas. Judas capítulo 1, el verso 25. Cuando usted lo tenga, me dice amén. Judas capítulo 1, el verso 25. Aleluya. Si usted lo tiene, me dice amén. Dice la escritura: al único y sabio Dios. Note, al único y sabio Dios, nuestro Salvador. ¿Y quién es el Salvador, hermanos? Jesucristo. Al único y sabio Dios. Dice que ese Salvador es único y es sabio Dios, nuestro Salvador. Sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Al único y sabio Dios, nuestro Salvador. Mi Salvador se llama Jesucristo. Nuestro Salvador se llama Jesucristo. Hemos sido lavados, hemos sido comprados por la sangre preciosa de nuestro Salvador Jesucristo. Entonces, por eso es que encontramos muchos textos dentro del Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento en donde nos hablan quién es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero vuelvo y repito, nuestro Señor y Salvador Jesucristo posee dos naturalezas. La naturaleza humana, que fue heredada
cuando nació de María y la naturaleza divina que fue heredada del Padre. Entonces nos damos cuenta que nuestro Señor y Salvador Jesucristo posee dos naturalezas. Y es allí donde quiero hacer una pequeña pausa para que podamos entender que como hombre tuvo que comportarse y darnos ejemplos, no solamente para el pueblo de Israel de aquel entonces, sino para cada uno de los que vendríamos a creer en Él. Él es el ejemplo perfecto como hombre para cada uno de nosotros. Vaya conmigo al Evangelio de Lucas, capítulo 2, el verso 7. Evangelio de Lucas, capítulo 2, el verso 7, donde nos damos cuenta que nuestro Señor y Salvador Jesucristo nació como cualquier niño nace en esta tierra. Evangelio de Lucas en el capítulo 2, el verso 7, cuando usted lo tenga me dice gloria a Dios. Vamos a empezar a ver algunos textos donde definen o encontramos la naturaleza o habla de nuestro Señor y Salvador Jesucristo como hombre. Es importante que nosotros entendamos que esa naturaleza está ligada a la naturaleza divina, y mediante esa naturaleza es que Él se presenta como un ejemplo obediente en todo, sin pecado para cada uno de nosotros que íbamos a creer. Lucas capítulo 2, el verso 7 dice: y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Este texto está hablando de que nuestro Señor y Salvador Jesucristo nació como cualquier niño nace en esta tierra, como hombre. Amén. Como Dios no tiene fecha ni día de nacimiento. Como Dios son desde los días, desde la eternidad y hasta la eternidad. Pero como hombre tuvo que nacer como un pequeño niño, nacer y crecer como lo es el proceso de cualquier niño, o como usted y yo lo hemos también experimentado a través del paso de los tiempos. Allí mismo en Lucas capítulo 4, el verso 2, vaya conmigo a Evangelio de Lucas, el capítulo 2, donde vemos que también fue tentado como hombre, no como Dios. Lucas capítulo 4, el verso 2, si usted lo tiene, me dice amén. Dice: por 40 días y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Note que el Señor Jesucristo comía, se alimentaba y fue tentado, pero fue tentado, repito y recalco, como hombre, no como Dios. Su naturaleza divina se mantuvo intacta. Como hombre Él fue tentado. De igual manera como usted y como yo somos tentados por diferentes situaciones que hay en esta tierra, muchas veces de nosotros mismos, pero al final es tentación. Él fue tentado como hombre. Vaya conmigo al Evangelio de Juan, capítulo 19, el verso 28. Evangelio de Juan, capítulo 19, el verso 28. Estamos viendo algunos aspectos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo como hombre. Estamos hablando de su naturaleza humana. Como hombre, Él pasó todo el proceso que usted y yo pasamos. Juan capítulo 19, el verso 28, cuando usted lo tenga, me dice amén. Dice: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Es decir, nuestro Señor y Salvador Jesucristo como hombre también tenía sed. ¿A cuánto les pega sed de vez en cuando? Amén. También al Señor le pegó sed. Como hombre Él tuvo sed. Como hombre Él también se cansó. Ahí mismo en el Evangelio de Juan, capítulo 4, el verso 6. Evangelio de Juan, capítulo 4, el verso 6. Gloria sea al nombre de Jesús. Solo estamos tocando su naturaleza humana. Juan, capítulo 4, el verso 6. Cuando usted lo tenga, me dice aleluya.
Dice la escritura en Juan capítulo 4, el verso 6, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, note, cansado del camino. Pregunto, ¿Dios se cansa? ¿Dios se cansa? No, realmente Dios no se cansa. Dios no necesita que le pongan una silla para sentarse. Amén. No dice, ay, he caminado demasiado. No, no, no. Pero vemos que Jesucristo como hombre, una vez más, 4:6 de Juan, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta, es decir, era más o menos como las 3 de la tarde. El sol estaba fuerte allí y tenía sed, y aparte estaba cansado. Como hombre tenía sed. Sabemos que como Dios no necesita de agua de esta tierra ni nada de lo que Él mismo ha creado, pero como hombre se cansó. Vaya conmigo al Evangelio de Marcos capítulo 4, el verso 38. Evangelio de Marcos en el capítulo 4, el verso 38. Gloria sea al nombre de Jesús. Evangelio de Marcos, capítulo 4, el verso 38. Cuando usted lo encuentre, dígame amén. Amén, amén. Dice la escritura, Evangelio de Marcos, capítulo 4, el verso 38. Dice, y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? ¿Qué estaba haciendo el Señor? Durmiendo, mientras las fuertes olas, la fuerte tempestad estaba golpeando con ímpetu contra aquella embarcación o barca, y las gentes, los discípulos estaban temerosos, sentía que ya se hundían y el Señor estaba dormido. A lo mejor hasta roncando estaba, echándose sus ronquidos ahí. Como hombre dormía. Pero ¿acaso como Dios puede dormir? ¿Acaso Dios duerme? No. Nuestro Dios no necesita dormir. Pero como hombre, al igual que usted y yo, necesitamos mínimo 7-8 horas para dormir diarias, para recuperarnos, que nuestra neurona se recupere en el cansancio, agotamiento. También como hombre, Él oraba. Vaya conmigo al Evangelio de Lucas, capítulo 22. El verso 41. Evangelio de Lucas, capítulo 22, el verso 41. Gloria sea al nombre de Jesús. Gloria sea al nombre de Jesús. Aleluya. Evangelio de Lucas, capítulo 22, el verso 41. Si usted lo tiene, dígame gloria a Dios. Dice, está hablando de Jesús. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra. Y puesto de rodillas, ¿qué hizo el Señor? Una vez más. Y él se apartó de ellos, es decir, de sus discípulos, como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró. Es decir, como hombre necesitaba orar. ¿Cuántos de los que estamos aquí oramos? Amén. Porque cuán terrible sería de que en la palabra de Dios continuamente encontramos versículos que nos motivan para orar, pero nuestro Señor Jesucristo, que es el ejemplo perfecto, nunca oraba. ¿Se imagina? Así como somos nosotros los seres humanos. ¿Y yo por qué voy a orar si ni Él oraba? Amén. Y sus discípulos ahí estaban, mire. Decimos allá en mi tierra, con el ojo al Cristo, pendientes si oraba, qué hacía, cómo era su comportamiento, sus palabras, su actitud, cómo él se conducía. Entonces, note que como hombre Jesucristo necesitaba orar, porque también él era tentado por Satanás, el diablo. Él pasaba prueba, él pasaba tentaciones, de modo que él necesitaba orar para mantenerse firme como hombre. Evangelio de Juan, capítulo 19, el verso 1. Evangelio de Juan, capítulo 19, el verso 1. Estoy tomándome mi tiempo en estos versículos, hermanos, para que podamos ir entendiendo quién es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No es solamente un hombre, en Él habita toda la naturaleza divina también. Es hombre, pero es Dios al mismo tiempo. Es Dios, pero es hombre también. Y eso es importante que usted y yo lo comprendamos, porque cuando leemos
muchos de los versículos que encontramos tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, en muchas ocasiones, tanto los apóstoles como el resto de los que escribieron se van a referir al Señor Jesucristo en unas ocasiones como hombre, en otras ocasiones como hijo de Dios o como hijo del hombre o como el Mesías, pero también en otras ocasiones van a referirse a Él como el Dios Todopoderoso. Y eso no, si nosotros lo logramos comprender y entender, no va a haber confusión en nosotros, sino que cuando leemos un versículo y está refiriéndose a Él como hijo de Dios, sabemos de quién están hablando. Si está diciendo ese texto, está diciendo que Él es Dios Todopoderoso, también sabemos de quién está hablando. No está hablando de un semidios, de una segunda persona, de una Trinidad, sino que está hablando de aquel que lo llena todo, de aquel que se ha manifestado, de aquel que lo creó todo conforme a su poder. Juan capítulo 19, el verso 1 en adelante, dice la Escritura: así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. ¿A quién estaba mandando a azotar Pilato? A Jesús. ¿Será que a Dios lo podemos azotar? ¿Será que un líder, un gobernante de esta tierra puede agarrar a Dios y comenzarlo a azotar? Es imposible. No se puede. Para empezar, porque nuestro Dios es espíritu. Amén. Pero cuando se manifiesta en la carne, ahora se hace visible. Lo invisible se hace visible. Ahora, teniendo esa cobertura, ese velo de carne, ahora sí los gobernadores de esta tierra lo pueden mandar a azotar, como en este momento. También el mismo diablo lo puede tentar. Una vez más, Juan 19:1. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Verso 2. Y los soldados entretejieron una corona de espina y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura. Verso 3. Y le decían: salve, rey de los judíos. Y le daban de... Lea conmigo, por favor. Y le daban de... ¿Será que alguien puede darle bofetadas a Dios, hermanos? ¿Será que alguien puede darle bofetadas? Se recuerda aquel hombre llamado Job, cuando estaba ya casi saliendo de su prueba. Dice: ¿quién me diera a saber el lugar donde se encuentra mi Señor? Yo iría hasta su silla y expondría mi causa y le pediría explicaciones. Y al final del libro de Job, el Señor se le aparece y le dice: Job, aquí estoy. ¿Dónde estabas tú cuando yo formaba toda la tierra? ¿Dónde estabas tú cuando yo formaba las estrellas? Cuando ponía límite para que el mar no se entrara hasta donde está la tierra. Y comienza a darle una lista enorme de cosas que solo el Todopoderoso es capaz de hacerla. Y Job se queda calladito y dice: Señor, hablaba cosas que no entendía. En pocas palabras le dice: Señor, eran bromas. Entonces pregunto, ¿será que hay algún poder? ¿Hay un gobierno que tenga el armamento tan fuerte como para poder agarrar a Dios y darle bofetadas? No, definitivamente no. Pero cuando vemos a nuestro Dios manifestado en la carne, ahora sí pueden hacer tantas cosas. No porque ellos lo quieran, sino porque nuestro Dios elaboró ese plan, ese propósito, para que todo se llevara a cabo exactamente como Él lo había planeado previamente, porque era la única manera para poder redimirnos a cada uno de nosotros, para que ahora podamos entrar y gozar de esta salvación tan grande. A Él sea toda la gloria. Cuando nosotros entendemos quién es nuestro Señor Jesucristo, entonces vamos a tener fuerza, entonces vamos a tener fortaleza, entonces vamos a tener convicción para alabarle en las buenas, en las malas, por los ríos, por los montes, en donde sea, en los pueblos o en la ciudad. Vamos a alabar, vamos a bendecir, vamos a glorificar. No importa lo que se levante o quiera el enemigo levantar, nosotros nos mantenemos firmes, alabando y exaltando al que vive por los siglos. Marcos capítulo 15, el verso 37. Marcos capítulo 15, el verso 37.
Gloria sea al nombre de Jesús. Marcos capítulo 15, el verso 37. Cuando usted lo tenga, me dice amén. Marcos capítulo 15, el verso 37. Dice la escritura: mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Esto está cuando él estaba muriendo en la cruz, en ese madero. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Ahora, pregunto, ¿quién es el que murió? ¿Dios? No, murió la naturaleza de Dios, la naturaleza humana de Dios, la manifestación de Dios, aquel velo de carne que Él mismo se había creado para darse a conocer a la humanidad. La naturaleza humana fue lo que murió, no Dios. Hay un texto por allí, más adelante lo vamos a estar mencionando, en donde dice que cuando Dios nota que en ese cuerpo está el pecado, la maldición de toda la humanidad, entonces Dios no le queda otra opción más que abandonar ese cuerpo para que ese cuerpo pueda finalmente morir. Porque Dios no puede estar en medio del pecado. Dios no puede estar donde está un lugar sucio y pecaminoso. Entonces vemos que más Jesús, dando una gran voz, expiró. Como hombre murió. Gloria sea al nombre de Jesús. Juan capítulo 14, el verso 28. Gloria sea el nombre de Jesús. Así que alguien puede decir: ¿Dios murió? No, no murió Dios. Murió la carne. Murió el velo de carne, murió la naturaleza humana. Dios no puede morir, Dios lo ha creado todo. Si Él muere, morimos todo, la creación, todo lo que existe moriría. Pero sabemos que nuestro Dios jamás va a morir, porque Él es el Todopoderoso. Él es el primero y el último, Él es el Todopoderoso. Juan capítulo 14, el verso 28. Es importante que entendamos todos estos puntos que estamos mencionando, hermanos, para que nos demos cuenta que ¿quién es nuestro Señor Jesucristo? Juan capítulo 14, el verso 28. Como hombre era inferior a Dios, como hombre. Juan capítulo 14, el verso 28. Dice la escritura: habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habría regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Voy a repetirlo una vez más. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habría regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. En efecto, es verdad. El Padre es mayor que la naturaleza humana, que el velo de carne. Es mucho que mayor, porque sabemos que el Padre es quien lo ha creado todo. Gloria sea al nombre de Jesús. Filipenses capítulo 2, el verso 7. Gloria sea al nombre de Jesús. ¿Ya se aburrió de estar buscando los textos? Amén. Levánteme la mano quien se aburrió ya para estar buscando textos. Amén. Esa es la única manera que podemos aprender un poquito más, hermanos. Y estoy tratando de ir tocando pocos textos para que no nos aburramos tanto, pero al final que comprendamos quién es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Filipenses capítulo 2, el verso 7 en adelante. Cuando usted lo tenga, me dice amén. Filipenses capítulo 2, el verso 7, la escritura dice, oiga lo que dice la escritura, sino que se despojó a sí mismo. ¿Quién se despojó a sí mismo? Dios, el Padre, se despojó a sí mismo. ¿Cómo se despoja? ¿Cómo es que el Padre se despoja? Note, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Es decir, el Padre no es un siervo. Amén.
Y cuando digo de un siervo, no estoy hablando de un animalito, de un venado. Estoy hablando de una persona humilde y sencilla. El padre no es un siervo, pero se despoja de su grandeza, se despoja de su realeza y ahora dice tomando forma de siervo, y continúa aclarando la palabra de Dios, hecho semejante a los hombres. El Padre no es hombre, pero al despojarse de sí mismo o a sí mismo, toma la forma de siervo y se hace semejante a los hombres. Es decir, toma la naturaleza o adopta la naturaleza humana. Verso 8. Y estando en la condición de hombre, note, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Voy a repetir este último verso. Y estando en la condición, note, cuando Dios se ha despojado de sí mismo, toma la forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición humana, se humilla a sí mismo y se hace obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es decir, estamos hablando de la naturaleza humana de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero Él no solamente tenía la naturaleza humana, también tiene la naturaleza divina. Y como Dios, Él es el Todopoderoso. Él es el alto y sublime. Él es el que existió desde los comienzos de los días en la eternidad, según Miqueas capítulo 5, el verso 2. Él es el que siempre ha existido. Vaya conmigo a Hebreos capítulo 13, el verso 8, en donde la palabra de Dios nos dice que como Dios, Él es el primero y Él es el último, y que no cambia y no va a cambiar y no cambiará nunca. Él es nuestro Salvador. Aleluya. Hebreos capítulo 13, el verso 8. Posee una naturaleza humana, pero también una naturaleza divina. Como hombre, sí, obediente en todo. Un ejemplo perfecto para usted y para mí. Como Dios, Él es el mandamás, Él es el todopoderoso. Hebreos capítulo 13, el verso 8, cuando usted lo tenga, me dice aleluya. Dice la Escritura, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No está hablando de la naturaleza humana, está hablando de la naturaleza divina que habita y habitaba en Jesucristo. Dice que Él es el mismo de ayer, Él es el mismo de hoy y por todos los siglos. Vaya conmigo a Mateo capítulo 12, el verso 28. Gloria sea al nombre de Jesús. Mateo capítulo 12, el verso 28. Aleluya. Gloria sea al nombre de Jesús. Mateo capítulo 12, el verso 28. Cuando usted lo tenga, me dice amén. Gloria sea el nombre de Jesús. Perdóneme, pero yo estoy muy emocionado acá, hermanos, porque ver que la palabra de Dios nos confirma cada día más quién es nuestro Señor. Estamos del lado ganador, hermano. Estamos del lado victorioso. Gloria sea el nombre de Jesús. Mateo capítulo 12, el verso 28 dice: pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Como Dios tenía el poder, la autoridad, la facultad para echar fuera cualquier demonio, hasta el mismo Satanás, para reprenderlo. Juan capítulo 6, el verso 35. Evangelio de Juan capítulo 6, el verso 35. Aleluya. Como hombre necesitaba alimentarse, pero como Dios es el pan de vida que alimenta y sacia a todo aquel que tiene hambre. Juan capítulo 6, el verso 35. Si usted lo tiene, me dice gloria a Dios.
Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Note, como hombre tenía que buscar el alimento. Amén, como hombre. Incluso cuando hizo aquel milagro con aquellos pocos panes y aquellos pececillos, en donde multitudes, miles de personas fueron alimentados, también le dijeron, Señor, aquí está su comida. Él participó como hombre, como Dios. Él es el pan de vida. Gloria sea el nombre de Jesús. Mateo capítulo 11, el verso 28. Gloria sea al nombre de Jesús. Estamos del lado victorioso. Aleluya. Aleluya. Mateo 11, capítulo 11, el verso 28. Gloria sea al nombre de Jesús. Aleluya, gloria sea al nombre de Jesús. Mateo capítulo 11, el verso 28, dice la escritura, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Una vez más, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Como hombre se cansó, vio el pozo de Jacob y dijo, ahí hay agüita, voy a descansar, voy a reposar, porque este sol está muy fuerte. Pero como Dios está diciendo, vengan a mí todos los que estén cansados y trabajados, que yo los haré descansar. Evangelio de Marcos capítulo 2, el verso 5 en adelante. Evangelio de Marcos capítulo 2, el verso 5 en adelante. Como Dios perdonó pecados. Marcos capítulo 2, el verso 5 en adelante. Gloria sea el nombre de Jesús. Cuando usted lo encuentre, diga amén. Dice la escritura en Marcos capítulo 2, el verso 5. Dice, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban, es decir, murmuraban en sus corazones. Verso 7, ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Claro, ellos no lo entendían porque estaban viendo solamente la parte humana del Señor. Solo miraban a aquel niño cuya madre se llamaba María, aquel niño cuyo padre se llamaba José, pero no miraban lo que estaba dentro de él. Por eso dicen, este seguramente está mencionando o hablando blasfemia. ¿Cómo puede perdonar pecado? Y en efecto, como hombre no podía perdonar ni un tan solo pecado, pero como Dios tenía la facultad para perdonar cualquier pecado, cualquier falta, y por eso nos perdona a cada uno de nosotros. Si tú y yo hemos pecado, podemos acudir confiadamente al trono de la gracia y pedirle perdón a nuestro Dios, y Él nos limpia y nos purifica de todo pecado. Juan capítulo 21, el verso 17. Juan capítulo 21, el verso 17. Aleluya. Gloria sea al nombre de Jesús. Yo quiero que al final de esta enseñanza, cuando salgamos de este lugar, salgamos plenamente convencidos de quién es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Juan capítulo 21, el verso 17, dice la palabra de Dios. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Como hombre no lo sabía todo, como Dios lo sabe todo. Tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo.
Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Es decir, amados hermanos, nos damos cuenta que nuestro Señor y Salvador Jesucristo era 100% hombre, pero también es 100% Dios. Así que nos damos cuenta que la palabra de Dios enfatiza que nuestro Dios es un único Dios. No hay dos dioses, no hay tres dioses. Dios es uno y Él posee un nombre que está por encima de cualquier otro nombre. Su nombre es Jesús. Vaya conmigo a Deuteronomio capítulo 6, el verso 4. Deuteronomio capítulo 6, el verso 4. Aleluya, gloria sea al nombre de Jesús. Deuteronomio capítulo 6, el verso 4. Cuando usted lo tenga, me dice aleluya. Deuteronomio capítulo 6, el verso 4, cuando usted lo encuentre, diga aleluya. Dice la escritura, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor, dígalo por favor. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor, dos es, tres es. No, uno es. Dice la palabra de Dios que nuestro Dios es uno. Claro que sí, Él es uno y uno su santo nombre. Gloria sea al nombre de Jesús. Marcos capítulo 12, el verso 29. Aleluya. Marcos capítulo 12, el verso 29. Gloria sea al nombre de Jesús. Estamos hablando que este único Dios, desde que se venía anunciando desde el tiempo antiguo, Él venía hablando que se iba a manifestar en la carne. Antes no le conocían ni le habían visto, pero ahora manifestado en la carne sí le hemos podido conocer. Marcos capítulo 12, el verso 29, la escritura dice, Jesús le respondió, el primer mandamiento de todo es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, uno es. Uno es cuando estaba en el Antiguo Testamento, cuando nadie le había visto, cuando nadie lo había tocado. Ahora cuando Él se manifiesta en la carne y toma ese velo de carne para darse a conocer, para manifestarse, todavía continúa siendo el mismo y único Dios. No son dos ni tres, es el mismo y único Dios que antes no le conocían, pero ahora se ha dado a conocer. Por eso encontramos textos como los que mencionábamos anteriormente en Tito 2:13, que señala aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Vaya conmigo a Hebreos capítulo 4, el verso 15. Ya casi estamos terminando. Hebreos capítulo 4, el verso 15. Gloria sea al nombre de Jesús. Estas enseñanzas son las que nos nutren, hermanos. Estas enseñanzas son las que afirman nuestra fe en nuestro Dios. Hebreos capítulo 4, el verso 15. Cuando usted lo tenga, me dice, gloria a Dios. Hebreos capítulo 4, el verso 15, dice la palabra de Dios, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero tenemos a un sumo sacerdote que se compadece de cada una de nuestras debilidades.
uno que nos comprende, uno que nos entiende, alguien que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero al final nunca pecó. Por eso es que usted y yo, cuando nos acercamos a Dios, necesitamos pasar primeramente por la naturaleza humana de Dios, por la naturaleza, por aquel velo de carne que Él mismo se reveló y dio a conocer, que Él mismo manifestó. Esa naturaleza es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Primera de Timoteo capítulo 2, el verso 5. Gloria sea al nombre de Jesús. Primera de Timoteo capítulo 2, el verso 5. Gloria sea al nombre de Jesús. Primera de Timoteo capítulo 2, el verso 5. Gloria sea al nombre de Jesús. Amén, amén. Dice la Escritura, porque hay un solo y un solo entre Dios. ¿Quién es? Note, Jesucristo, hombre. Hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios, entre el Padre y la humanidad. ¿Quién? El velo de carne. El velo de carne que nuestro Dios ha dado a conocer, porque a través de ese velo de carne, aquel que muere en esa cruz es quien paga o quien ocupa nuestro lugar para que ahora nosotros nos podamos acercar a nuestro Dios. En el Antiguo Testamento, ¿cuál era la forma que Dios había designado para perdonar los pecados de la humanidad? Bueno, usted se recordará, estaba Dios que era representado en el lugar santísimo, dentro del tabernáculo. Recuerde, el tabernáculo se componía como lugar santísimo, lugar santo y por último el atrio. Entonces la manera de cómo Dios había establecido para que perdonar los pecados de la humanidad o de su pueblo Israel, entonces se establece Dios representando el lugar santísimo. Luego Dios estableció un sacerdote. Y no cualquier sacerdote, era un sumo sacerdote. Es decir, estaba por encima de todos los demás. Habían muchos, pero solo había un solo y único sacerdote. Este único sacerdote era el único que Dios había autorizado para presentarse, o mejor dicho, para entrar al lugar santísimo y dar la expiación por cada una de las personas que habían cometido pecado. Note, eso era en el tiempo antiguo. Dios, el sacerdote y el pecador. El pecador tenía que acudir al sumo sacerdote, que era el único autorizado por Dios para entrar al lugar santísimo. Ahora, en nuestro tiempo, dice la palabra de Dios que aquellos sumos sacerdotes, si usted puede leer un poco el Antiguo Testamento, especialmente los primeros 5 libros que se conocen como la ley o la Torá, como le llama el pueblo de Israel, usted se notará que dice que ese sacerdote, antes de entrar al lugar santísimo que simbolizaba la presencia de Dios, tenía que hacer primero sacrificio. ¿Por quién? Por sí mismo, antes de hacer un sacrificio por el pueblo, porque él era pecador, porque él era también una persona que había pecado. Por lo tanto, antes de oficiar o expiar los pecados de todo el pueblo, ofrecía sacrificio o expiación por sí mismo, luego por el pueblo y luego venía a la presencia de Dios. Dios conoce eso y por eso le animo a leer la carta a los Hebreos, donde el Señor explica lo que yo voy a mencionar a continuación. Dios dice que el Señor se cansó de todas esas cosas. Se cansó de tanto macho cabrillo, de tanto buey, tanta sangre que se derramaba. Y ahora el Señor dice que también se cansó de los sacerdotes que entraban a su presencia, porque tenían que estar ofreciendo sacrificio por sí mismos. Y ahora el Señor dice que se manifiesta en la carne y se propone a sí mismo y se pone un sumo sacerdote que sea sin mancha y sin pecado, para que pueda entrar a la presencia
presencia misma y ahora como sacerdote poder expiar los pecados de cada una de la humanidad. Oh, iglesia de Dios, ese sumo sacerdote es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Como hombre Él es capaz de entendernos. Como hombre y sacerdote fue tentado en todo, pero sin pecado. Más como Dios es capaz para perdonarnos. Él es autosuficiente para limpiarnos de toda nuestra maldad. Dios ya no necesita que una persona aparte o alguien distinto de Él pueda expiar los pecados de la humanidad. Es decir, ahora queda Dios, luego su manifestación en la carne y por último cada uno de nosotros. Y ese es lo que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso cuando Hebreos dice acerquémonos al trono de la gracia confiadamente, nos está diciendo que nos acercamos con libertad, porque aquel que está como sumo sacerdote es el mismo que ha sido tentado, pero sin pecado. Por eso nos comprende, por eso nos entiende y por eso es capaz de perdonar, de limpiar y de justificar. Gloria sea dada a aquel que nos ha limpiado, aquel que nos ha lavado. Por eso vamos a encontrar siempre versículos en donde la palabra de Dios nos recalca y nos enfatiza que Jesucristo es nuestro gran Dios. Apocalipsis capítulo 22, estoy terminando. Apocalipsis capítulo 22, el verso 14, ya al final de la palabra de Dios de la Biblia. Apocalipsis capítulo 22, el verso 12 en adelante. Mire lo que dice el Señor Jesucristo, ya casi terminando el libro de Apocalipsis. 22, 12 de Apocalipsis. Dice la Escritura: he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo. ¿Para qué? Para recompensar a cada uno según sea. Verso 13, yo soy el alfa y el omega, es decir, el principio y el fin, el primero y el último. Mira lo que dice: bienaventurados, siguiente verso, los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Póngase en pie en esta hora en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Jesucristo es Dios, hermanos. Jesucristo es nuestro Dios. ¿Quién es Jesucristo? Jesucristo es nuestro Dios. 1 Timoteo 3:16 dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. ¿En qué consiste? Dios, el Padre, fue manifestado en la carne. Ese es el misterio de la piedad, que el Padre se manifestó en la carne. Pero cuando Él se manifiesta en la carne, no es una segunda persona, es el mismo Dios. Es el mismo Dios. Ahora humillándose a sí mismo, despojándose a sí mismo. No, Dios no es hombre ni hijo de hombre para que mienta o se arrepienta, pero ahora se está humillando, presentándose en la condición de siervo, y estando en la condición de hombre se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Jesucristo es nuestro Dios. Habrá alguien que quiera levantar sus manos y decirle: Señor, yo te alabo, Señor, yo te bendigo, Señor, yo te glorifico esta mañana. Estoy más que convencido, Señor, que tú eres mi Dios, que tú eres mi Señor, que tú eres mi Salvador, que tú eres todo para mí. Gracias, Señor. Gracias por habernos redimido. Gracias por habernos renovado. Gracias por haber ocupado mi lugar en ese madero, Señor. Gracias, mi Dios. Aleluya. Continúa allí en tu lugar, hermano, hermana. Continúa dándole gracias al Señor.
Continúa dándole gracias al Señor. Continúa dándole gracias al Señor. Dios es bueno, hermanos. Dios es bueno. Y para siempre es su misericordia. Para siempre es su misericordia. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. ¿Sabes, iglesia? Él es nuestro Señor. Él es el Shaddai. Él es el Adonai. Él es el Elohim. Él es el Todopoderoso. Él es el mismo que fue anunciado desde el tiempo antiguo. Es el mismo que se manifestó. Es el mismo que se reveló. Es el mismo Dios. Aleluya. Jesucristo es su nombre. Jesucristo es su nombre. Jesucristo es su nombre. Aleluya. Gracias, Señor. ¿Habrá alguien que pueda decirle en esta mañana: gracias, bendito Dios? Gracias, bendito Dios. Gracias, bendito Dios, por ser mi Dios. Por ser mi Dios, por ser mi Dios. Porque ahora puedo entender que tú como hombre tenías todas las limitaciones que cualquier hombre tiene y ha tenido en esta tierra. Pero como Dios, tú eres vasto y suficiente para perdonar, para limpiar, para caminar sobre las aguas, para reprender la tempestad, para sanar, para bautizar con el Espíritu Santo. Tú eres el Todopoderoso. Aleluya, Señor. Iglesia de Dios, en esta mañana vamos a afirmar, vamos a reafirmar nuestra fe en el Señor en este día. Si otros no lo creen, allá de ellos. Si para otras personas o grupos religiosos allá afuera Jesús es un simple hombre, allá de ellos. Nosotros creemos que es un hombre, pero también creemos que en él habitaba toda la plenitud de la deidad. Sabemos que como hombre tenía todas las cosas que tú y yo pasamos. Era tentado en todo, pero sin pecado. Pero como Dios, Él es el creador, Él es el autosuficiente, Él es el sublime, Él es el todopoderoso. Aleluya, aleluya. Oh, iglesia de Dios, es momento de alabar, es momento de adorar. No es tiempo de desconcentrarnos, es tiempo de agradecer, es tiempo de decir: Señor, gracias. Gracias por amarnos. Gracias por redimirnos. Gracias por darnos vida. Gracias, Señor. Aleluya. Bendito sea tu nombre, Padre.